Hermanos, Dios se les bendiga en este día. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos concede el privilegio de poder estar con ustedes para compartir esta bendita palabra de Dios. Amén. Mi nombre es Mileida Méndez, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Rehoboth y le doy gracias a mis pastores Miguel y Soraya Cantón por la confianza y el privilegio de poder compartir con ustedes esta bendita palabra de Dios. Amén. Todo lo hacemos para la gloria del Señor y bajo su dirección, sabiendo que sin Él nada podríamos hacer. Amén. En este día vamos a continuar con nuestro estudio bíblico número 16. Estamos en nuestro nuevo tema trimestral, Apocalipsis, una revelación para hoy. Amén. Y esta será la tercera lección bajo este nuevo tema trimestral. Y le animo que si usted no ha visto las otras dos lecciones, por favor que vaya a nuestro canal en YouTube o Facebook y allí vea esas otras lecciones, ¿verdad? Para que tener una buena o mejor idea de lo que estamos tratando, ya que una lección sigue a la otra. Amén. Pero en esta mañana antes de comenzar, vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre celestial, te doy gracias, mi Dios, en este día por este privilegio que puedo presentarme delante de ti primeramente y luego delante de mis hermanos, amigos, Señor, que escucharán esta lección, esta clase, Padre, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en tiempo diferido, mi Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu Divino, que en el momento que la sintonicemos, Señor, sea tu Santo Espíritu fluyendo, Señor, como está fluyendo en esta hora, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de todas las cosas, sabiendo, Señor, que de ti viene nuestra sabiduría, Padre celestial. Y que el principio, Señor, de toda sabiduría es tener temor a ti, Señor, y guardar, Señor, tus mandamientos, tu palabra, mi Dios. Permita en este día, Señor, que tu palabra, Señor, fluya de una manera especial, de una manera poderosa, Señor, trayendo, Señor, sanidad, liberación, Dios mío, entendimiento de parte de tu Espíritu Santo para comprender estos tiempos que estamos viviendo, mi Dios. Te presento, Señor, cada amigo, cada familia que sintonizará, mi Dios, para que, Señor, el poder de tu presencia se haga manifiesto en el lugar donde estén, Señor amado, dándonos, Señor, las directrices, Padre celestial, la sabiduría para entender estos tiempos que estamos viviendo, Señor, y la sabiduría, Señor, para actuar conforme a tú diriges nuestras vidas, oh Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y como dije, estamos en nuestro estudio bíblico número 16 y estamos tratando el título Último llamado de Jesús a su iglesia. Nuestra base bíblica en esta lección se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar estudiando el capítulo completo, así que son de los versículos 1 al 22. En esta noche tenemos varios objetivos que queremos alcanzar, y eso sería número 1, analizar el mensaje del Señor dado a las iglesias en este pasaje bíblico. Número 2, analizar nuestra condición espiritual a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y número 3, permitir al Espíritu que nos dirija para agradar al Señor. Nuestro pensamiento en esta noche: cada creyente necesita examinarse a sí mismo para comprobar si su actitud es agradable al Señor. Amén. Y nuestro texto áureo, que estaremos cubriendo un poco más adelante, se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. En este día
o esta noche estamos tratando de comprender y aprender que las crisis espirituales que afectan a la iglesia son oportunidades para fortalecer la fe y la esperanza en el Señor. Amén. Sabemos que esta fue una carta, aquí continúa la carta, ¿verdad?, del apóstol Juan, como le conocemos el Apocalipsis o revelación que el Señor le dio en la isla de Patmos. Sabemos, ¿verdad?, que fue escrita alrededor del año 95 después de Cristo. Amén. Y para comenzar, yo voy a leer la introducción. Si usted tiene sus expositores, ¿verdad?, Senda de Vida, me pueden acompañar. Y así podemos tener un mejor conocimiento de lo que vamos a estar estudiando en este día o esta noche. Amén. Dice: además de su significado histórico, es muy común asignarles a los mensajes de las iglesias un sentido simbólico. Por eso se ha dicho que Sardis representa a la iglesia del periodo de la Reforma Protestante, de 1500 a 1750, con la renovación de la luz del Evangelio de la Gracia. Filadelfia representa a la iglesia misionera de 1750 en adelante, con una puerta abierta al mundo para la evangelización. En cambio, la Odisea representa a la iglesia contemporánea en su estado de tibieza espiritual, con muchos recursos y poca espiritualidad. En el sentido espiritual, la iglesia de Sardis es la que proclama estar viva, pero que el diagnóstico del Señor revela todo lo contrario. Está muerta y solo le quedan algunos fieles. Filadelfia es la iglesia fiel a la cual el Señor no reprocha en manera alguna. La Odisea es la iglesia tibia a la cual el Señor reprende severamente sin tener nada bueno que señalar. En el mensaje a estas tres iglesias, igual que el de la lección anterior, está la voz de Dios para nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que Dios quiere revelar y aplique el mensaje a su vida. Cada creyente necesita examinar su vida cuidadosamente para ver si sus acciones agradan al Señor. No olvidemos que estamos bajo el escrutinio del omnisciente y sabio Dios, que sabe todas las cosas y nos conoce mejor que a nosotros mismos. Que nuestra oración sea como la de David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Eso se encuentra en el Salmo 139, 23 y 24. Y esa debe ser nuestra oración y nuestra actitud a medida que vamos estudiando los mensajes a estas iglesias, igual, ¿verdad?, que los mensajes que estudiamos la semana pasada, para que el Señor hable y ministre a nuestras vidas a cada una de estas iglesias. Porque aunque vemos, ¿verdad?, que según los teólogos ellas pueden representar un tiempo histórico y también un tiempo espiritual y simbólico, pero ciertamente podemos aplicar lecciones de todas estas iglesias a nuestras vidas. Amén. Vamos entonces a comenzar el desarrollo de nuestro estudio. Y en esta noche sí que tenemos un estudio, es una lección, ¿verdad?, un poquito larga. Le pedimos al Espíritu Santo de Él la sabiduría para traer, ¿verdad?, los puntos más relevantes en esta noche, para que podamos escuchar lo que el Señor nos tiene que decir. Amén. Y comenzamos con el punto número 1. De nuevo, abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y manténgalo ahí abierto. Amén. Comenzamos, número 1, con el mensaje a una iglesia casi muerta. Ahí vamos a estar cubriendo los versículos del 1 al 6.
Y vamos a ver, ¿verdad? La primera iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y sabemos que Sardis era una ciudad importante de Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía, cerca de la mitad del camino entre Esmirna y Filadelfia. Esta ciudad era extremadamente rica, pero fue arruinada por un terremoto. Amén. Así que vamos a comenzar nuestra lección con esta iglesia. Y vamos a leer el versículo, nuestro punto número A. Dice, diagnóstico espiritual de una iglesia agonizante. Ese es nuestro primer punto. Diagnóstico espiritual de una iglesia agonizante. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Para comenzar, sabemos que, nos dice el comentarista, ¿verdad? Que Sardis había sido la capital del reino de Lidia, y más tarde el centro del gobierno, pero había perdido esta gloria para el tiempo del Nuevo Testamento y solo era importante por su posición estratégica, pues era lugar de encuentro de varios caminos principales del Imperio Romano. La vida de la ciudad era liviana y lujuriosa, y estas anomalías se habían infiltrado en la iglesia, la cual había desarrollado una notable apatía espiritual. Esta era una congregación bien conocida por su actividad y vigor. Por esto había creado una reputación de vida y vitalidad, pero el escrutinio del Señor reveló que todo aquello era solo formal y externo, sin el ímpetu y sin la vida del Espíritu Santo. Amén. Para leer un poquito más, ¿verdad?, acerca de la historia de esta ciudad, creo que es importante leer un poco su historia, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender por qué el Señor, ¿verdad?, le habla de la manera que le habla y alude y a las cosas que Él alude, porque solamente así podemos entender, ¿verdad?, qué estaba detrás del mensaje que él le daba. Entonces, como vemos aquí, nos dice que la antigua ciudad de Sardis había visto tiempos mejores, pero en este tiempo en que el Señor le da esta palabra a Juan, ya comenzaba a tener una declinación, ¿verdad?, esta ciudad, aunque todavía era una ciudad muy rica por causa del lugar donde estaba sitiada, que era una intersección de varios caminos y rutas comerciales que eran muy importantes en ese tiempo. También como un dato interesante, sabemos que la primera moneda que fue acuñada, o sea, imprimida o sellada en una pieza de metal en Asia Menor, fue aquí en esta ciudad de Sardis, donde fue hecha esta moneda, ¿verdad? Fue ahí donde nació lo que conocemos entonces como el lugar donde nació el dinero moderno que tenemos de monedas. Amén. Otro dato interesante que quiero compartir es que era una ciudad conocida por sus facilidades de vida y lujos. O sea, era una ciudad que se centraba en todo el placer, en la vida, todo era fácil para ellos, el lujo, dándole a esta ciudad, ¿verdad?, como unas características de apatía e inmoralidad. Allí también había un magnífico templo que había sido creado o hecho para lo que ellos llamaban la diosa madre. Su nombre se le conocía como Cibele, y esta diosa madre era honrada y adorada a través de toda clase de inmoralidad e impureza sexual. O sea, se le hacía orgías en honor a ella o en adoración. Entonces dice que la combinación de dinero fácil y el ambiente de esta moral apática hacía que la gente de esta ciudad
amara el placer y fueran indulgentes, o sea que toleraba muchas cosas. Esta ciudad, como hablamos primero, estaba situada en un lugar que se la llamaba, estaba en una montaña. Dice que la ciudad la hacía ideal para la defensa porque estaba situada en lo alto de lo que se conoce como el Monte Hermo y estaba rodeada por precipicios profundos, casi imposibles de escalar. Sardis había caído 2 veces antes en manos de enemigos debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner guardia. Esta era una ciudad que por estar en un lugar situado donde ellos pensaban, ¿verdad?, que estaban muy bien situados, que no tenían que tener temor al enemigo, a los enemigos, se descuidaron y nos sabemos por la historia que en 2 ocasiones, por no estar apercibidos, ¿verdad?, esta ciudad fue tomada. La primera dice en el año 549 a.C. por el rey de Persia, Cyrus, que terminó con el gobierno de Croesus al escalar los precipicios en la oscuridad. Y luego también en el año 214 a.C., los ejércitos de Antíoco el Grande, número 3, capturaron la ciudad por el mismo método. Y una de las historias, ¿verdad?, que encontré indagando acerca de esta ciudad, dice que uno de estos reyes que la conquistó, Sirio, el de Persia, el rey de Persia, dice que él puso a sus guardias en vela a ver de qué modo podían tomar la ciudad. Y uno de los guardias que estaban en vela para ver de qué forma, ¿verdad?, porque esa ciudad quedaba en el monte, podían entrar, vio él como uno de los soldados, ¿verdad?, de la ciudad de Sardis, estaba así sentado en esas murallas grandes que habían creado ellos y que estaban tan confiados que nadie podía penetrar, ¿verdad?, no solamente por las grandes murallas, sino por su situación en un precipicio, en una montaña, y luego el precipicio, ¿verdad?, que no hacía que era difícil escalar. Pero entonces a este soldado que estaba en la muralla se le cayó su gorra, el capote que tenía se le cayó. Entonces el soldado enemigo vio como él se bajó y por un hueco entró y salió para tomar de nuevo su casco, ¿verdad? Y así fue como él fue y dio esta noticia, ¿verdad?, al rey y a su comandante, y entonces tomaron la ciudad de esta forma por un descuido, ¿verdad?, de este soldado de la ciudad de Sardis, que no estaban apercibidos para ver que había un enemigo que los estaba velando, y por ese hueco entró el enemigo. Entonces para nosotros es una gran lección, ¿verdad? Y vamos a ver por qué el Señor le dice que tenían que estar apercibidos. Amén. Vamos a continuar con nuestra lección y vamos a ver, dice, el Señor se le presenta aquí. Vamos a ver, ¿verdad?, las características como el Señor se les presenta. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas, dice esto. Lo primero es que el Señor aquí, ¿verdad?, se le presenta a esta ciudad de Sardis, dice, o a la iglesia de Sardis, ya como el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus aquí vemos de que se le presenta, dice, alude a la plenitud del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y vemos que aquí dirigiéndonos ya no tanto a la ciudad, pero a la iglesia, y viendo como la influencia, ¿verdad?, de esta ciudad había tenido en los creyentes de esta iglesia también. Ellos tenían un problema grave y era un problema espiritual. Dice que el formalismo y la decadencia espiritual son estados de ánimo que produce el enemigo en corazones que ya han dejado de sentir la presencia real del Señor y no se someten al mover del Espíritu Santo. O sea que es importante que nosotros en todo tiempo nos sometamos al Espíritu Santo. Una vez que dejamos esa comunión con el Espíritu Divino y nos alejamos del Señor, entonces nos convertimos en una iglesia apática como esta que dice que
que pensaban ellos, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos pensaban que estaban vivos, ¿verdad? Que espiritualmente estaban vivos, porque por las riquezas que había en la ciudad, por la confianza que habían puesto en las cosas materiales, por la confianza que habían puesto en las murallas, en todo esto. Sin embargo, el Señor le tiene que llamar la atención y decirle, piensas que vives y estás muerto. Y por eso el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor los llama a ser vigilantes. Vigilantes, ¿por qué? Porque dice que esta iglesia había caído en un estado de apatía, ¿verdad? Entonces era importante, o sea, cuando habla de un estado de apatía, dice que de alguna manera el Señor le dice, sé vigilante, tenían que recordar, ¿verdad? De dónde habían caído, porque sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que todavía había una esperanza. Muchas cosas en ellos habían muerto, pero había una esperanza para ellos. Dice vigilar y evitar un estado, tenían que vigilar para evitar un estado espiritual de atrofia, o sea, que se muriera lo que estaba ya por morir. Cuando hablamos atrofia en el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que es que los músculos y huesos y tendones y cosas en nuestros cuerpos, ¿verdad? Que no se usan, comienzan a atrofiarse físicamente. Y así ellos habían estado entrando en estado de atrofia espiritual. Y es por eso que el Señor les habla y le amonesta, ¿verdad? Que tenían que volver a estar vigilantes, ¿verdad? Como aquellos soldados que se habían, que le mencioné el ejemplo, que habían caído, ¿verdad? En ese estado de que ya no estaban pendientes, no estaban alertas. Es un llamado a la iglesia a que estén alertas, vigilantes, porque no sabe, ¿verdad? Cuándo el enemigo va a entrar, ¿verdad? Por cualquier hueco. Y a veces, hermano, el peor enemigo que tenemos no es como a veces pensamos que es Satanás nada más. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, que caemos en este estado de muerte espiritual. El Señor nos ayude, ¿verdad? A que podamos despertar y estar alerta y afirmemos aquellas cosas que pueden estar por morir en nosotros. Vamos al punto B. Dice los pasos necesarios para volver a la vida. Ahora, Señor, vamos a continuar, ¿verdad? A leer del versículo 3 al 6. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces aquí vemos varios puntos que el Señor llama a estos creyentes a recordar y a guardar lo que habían recibido ya de parte de Él al principio de haber conocido al Señor. Y es un llamado que el Señor nos hace. Él está haciendo un llamado a esta iglesia, igual que nos hace a nosotros, a recordar, a traer la memoria dónde estábamos antes, dónde estábamos ahora. Y en esa evaluación, ¿verdad? Nos invita a que nos arrepintamos de la indiferencia, ¿verdad? Y la inactividad espiritual donde habemos caído, ¿verdad? Y que tenemos que estar velando diligentemente. Dice que solo el que da es los pasos que el Señor menciona aquí hacia la restauración podrá recibir las tres promesas que se dan en este versículo 5. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice que las vestiduras blancas, ¿verdad? Sabemos que aluden a pureza y santidad. Es un llamado a volver a la obra regeneradora, permitiendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos vuelva a regenerar, ¿verdad?, a limpiar. Dice que es como resultado de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. Solamente Él, ¿verdad? Por eso el Señor se refiere a ellos como el que tiene los 7 espíritus de Dios, aludiendo a la santidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo, a su obra que nos limpia, que nos purifica. Dice también, número 2, otro punto, otra promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. Y sabemos, ¿verdad?, que en varias partes de las escrituras se habla de escribir el nombre de nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y ciertamente, ¿verdad?, no tendríamos tiempo para leer cada una de esas citas, pero si usted la quiere anotar, la puede anotar y buscarla en su hogar. Se encuentra en Éxodo 32, Salmo 69:28, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, entre otras, ¿verdad? Todas estas aluden a tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Estas palabras del Señor dan a entender que existe la posibilidad de ser quitados del libro de la vida. Hermanos, algunas veces nosotros pensamos que porque hemos venido al Señor, ¿verdad?, ya nuestra salvación está garantizada, que no la vamos a perder, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar aquí vigilantes, ¿verdad?, buscando su presencia para que podamos mantenernos en ese libro de la vida y nuestros nombres no sean quitados porque tengamos, ¿verdad?, es su nombre en vano, una salvación tan preciosa por la cual se pagó un precio tan grande, ¿verdad?, para que pudiéramos estar en el lugar que estamos y que no tengamos en poco esa sangre del Cordero inmolado y que nuestros nombres, ¿verdad?, sean o que permanezcan escritos en ese libro. Otro punto, otra promesa que nos dice es: confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto dice que es un acto de juicio para los que se avergüenzan de Cristo, ¿verdad? Como dice en Marcos 8:38, el Señor habló, si nos avergonzamos de confesarle delante de los hombres, Él se avergonzará de confesarnos, delante de su Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, que con nosotros como creyentes confiar en ese acto de redención. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, nos ha redimido y que mientras nosotros le confesemos a Él, nuestros nombres permanecerán en ese libro de la vida. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el punto número 2, que es ahora un mensaje a una iglesia fiel. Y ahora vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Filadelfia. Amén. Y vamos a estar leyendo el punto A. Dice: oportunidades para una iglesia que cree y obedece. Vamos a leer de los versículos, 3, 7 al 9. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén.
Ahora, ¿verdad? En este mensaje que el Señor escribe, ahora estamos con otra iglesia. Es la iglesia de Filadelfia. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, dice que Filadelfia, que esta palabra se escribe en esta misma forma en griego y significa amor fraternal. La ciudad fue destruida por un terremoto en el año 17 antes de Cristo, pero fue reconstruida. Amén. Las oportunidades para una iglesia que cree y obedece. La ciudad de Filadelfia estaba localizada a unos 50 kilómetros, al sudeste de Sardis. Los continuos terremotos hicieron que su población fuera poca. La iglesia de Filadelfia era pequeña pero saludable y no recibió ningún reproche ni reprimendas. Jesús es descrito en términos de su excelencia moral. Aquí el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia, vamos a decir el santo. Amén. O sea que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia con dos distintivos, dice, o características muy especiales. Aquí vemos, dice que es el santo y el verdadero. Primero nos habla de su autoridad. La persecución de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Dice que venía mayormente de parte de los judíos. Y entendamos, hermanos, ¿verdad? Que no era de todos los judíos, ¿verdad? Que le estaban persiguiendo, sino de este grupo que se encontraba ahora en la iglesia de Filadelfia. A través de los tiempos han habido persecuciones hacia diferentes grupos religiosos, hacia diferentes personas, inclusive los judíos, sabemos en el tiempo de los holocaustos, ¿verdad? Contra personas que son diferentes. En este caso, la iglesia de Filadelfia era perseguida por el grupo de judíos que se encontraban allí, ¿verdad? Que como vemos dice que se hacían pasar por ser judíos y no lo eran. Dice el Señor se presenta a ellos como el que tiene la llave de David, por causa de que ellos estaban siendo perseguidos en este momento por algunos judíos que estaban en esa ciudad, ¿verdad? El Señor se allega a ellos trayendo o alude, ¿verdad?, a sus características y a estos distintivos que ellos muy bien conocían por causa de que eran hebreos, ¿verdad? Dice su autoridad, la persecución a ellos venía mayormente de los partes de los judíos. Por eso el Señor se le presenta como el que tiene la llave de David, y eso lo vemos aquí, ¿verdad? Y en este versículo, cuando él está hablando de la llave, dice, vamos a leerlo nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero. Sabemos que él es el fiel y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor está aplicando la profecía de Isaías 22:22. Y yo quisiera un momento, ese versículo sí lo quiero leer un momento, porque el Señor se presenta y alude a la profecía mesiánica que ya se había dicho en este versículo. Y dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces aquí vemos al Señor Jesús, ¿verdad?, como el que tenía las llaves, las puertas. Dice que él tenía las puertas que él abre, nadie la podía cerrar. Inclusive este grupo, ¿verdad?, de personas que estaban, de judíos que estaban haciéndole a esta iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia, que fue la única iglesia que no recibió reprensión. El Señor les recuerda a ellos que Él es quien tiene, que cuando Él abre nadie puede cerrar, y cuando Él cierra ninguno puede abrir. Entonces Él dice que Él conocía las obras de ellos, que había puesto delante de ellos una puerta abierta. Cuando aquí alude a una puerta abierta, esta iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, según estaba estudiando, dice que una iglesia misionera, que ellos, ¿verdad?,
iban a ciudades cercanas o alrededor de ellos, la ciudad como tal, llevando y compartiendo su cultura y su lenguaje, ¿verdad? El griego de esta ciudad. Entonces dice que el Señor habla a ellos y alude a ellos por esto mismo medio, haciéndolos a ellos también como una iglesia misionera, que también el propósito de ellos, el Señor ponía esta puerta delante de ellos para que ellos también pudieran compartir el mensaje de salvación a sus ciudades, ¿verdad? Alrededor de ellos, igual que lo hacían con su cultura y su lenguaje, ¿verdad? Como ciudad. Y ahora como creyentes para llevar esta palabra de Dios. Y dice en el versículo 9, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. O sea, se hacían pasar porque eran judíos, pero realmente no lo eran. Dicen que mentían. Y aquí yo vengan y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a seguir. El Señor hace verdad. La palabra de Dios dice que el que se humilla será ensalzado y en el que se ensalza será humillado. Y aquí el Señor promete, ¿verdad?, que tomará retribución sobre estos que se habían levantado con esta iglesia, que aunque parecía que era una iglesia pequeña, ¿verdad?, y tal vez que era pobre, ¿verdad?, en espíritu, en realidad no lo eran, ¿verdad? Entonces es el que tiene, vamos a ver, dice que el Señor había puesto esta puerta en sentido espiritual, que significa la oportunidad, como dijimos, para llevar el evangelio. Los ponía en un lugar estratégico, había puertas para ellos. Vamos entonces a ver ahora las promesas que el Señor le da y las recompensas para esta iglesia de Filadelfia. Vamos a leer del versículo 12 a continuar leyendo. Vamos a leer del versículo 12 y 13. Dice así. Perdón, vamos a continuar leyendo del versículo 10. ¿Verdad? Y estos versículos, por si acaso, no están en el expositor, pero sí, por eso les dije que mantengan sus Biblias abiertas. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a ver aquí ahora en esta parte. En esta parte dice que alude a 3 mandamientos irrevocables. Se dan a esta iglesia. Perdón, creo que me brincó un poquito. Dice, a la magnífica iglesia de Filadelfia, el Señor le hace 3 promesas en esta carta. En primer lugar, le promete la victoria sobre sus enemigos, ¿verdad? Que ya lo vimos que eran contra aquellos judíos que le estaban humillando. En segundo lugar, le promete a Filadelfia lo que ha venido a ser la promesa que nos infunde una esperanza absoluta, y es que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Esto se deduce porque dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y hermanos, estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos bien unos tiempos muy difíciles, donde muchas personas, ¿verdad?, dicen, hoy estamos en la gran tribulación, pero ciertamente no es así. Estos solamente son principios de dolores que estamos, ¿verdad?, pasando.
porque la palabra de Dios nunca se nos prometió que no íbamos a pasar, ¿verdad? Situaciones difíciles. El Señor bien nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos que sí, que estas iglesias, igual que como esta iglesia de Filadelfia, sí estaba pasando momentos muy difíciles. Pero en medio de aquella tribulación que ellos estaban soportando, el Señor le da la promesa de que estaban con ellos. Y también a nosotros nos da esa promesa que Él nos guarda a la hora de la prueba que ha de venir. Dice, la prueba de la cual será librada la iglesia es universal y está cerca. Esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Y si usted quiere leer en su hogar versículos referente a esto, pues puede leer Primera de Tesalonicenses 1 al 10 y Lucas 21, 36. Dice que Filadelfia es símbolo de todos los creyentes de todas las épocas que han sostenido la paciencia de Jesucristo, o sea, que han soportado la prueba. Dice que el Señor le promete algo que todos los creyentes esperamos, y dice es que he aquí yo vengo pronto. Ellos esperaban la manifestación del Señor, igual que nosotros esperamos, ¿verdad? La venida, el retorno de nuestro Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Rey. No sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Pero sabemos que Él vendrá nuevamente por su iglesia y a restaurar todas las cosas. Amén. Aquí vemos en este versículo, quiero leer el versículo 12 nuevamente. Dice, el Señor le dice, vengo pronto, voy a leer el versículo 11 y 12. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor de nuevo le amonesta, ¿verdad? Para que ellos se mantengan fiel, para que no pierdan lo que hasta ahora han tenido. Entonces el Señor le quita, miren que dice, que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, no es que alguien se la va a quitar, sino que ellos la dejen perder. Hermanos, el Señor a nosotros, ¿verdad? También nos promete una corona. Nadie nos la viene a quitar, sino que nosotros con nuestra negligencia la perdemos, ¿verdad? La perdemos. Entonces el Señor les amonesta esto. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Algo que quiero recalcar aquí es que en el tiempo antiguo se acostumbraba que cuando hacían templos paganos, se tomaba el nombre de alguien que había sido un héroe o alguien muy erudito en la ciudad y se escribía en una de las columnas y luego se ponían en el templo. Entonces aquí me gusta como el Señor toma este ejemplo, ¿verdad? De cómo ellos conocían muy bien estas costumbres de esa época para decirle que al vencedor yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos fieles al Señor, nos convertimos en sus columnas dentro de su iglesia, de su pueblo, pero sabemos que somos columnas solamente y que la fundación donde nosotros estamos basados es en Cristo, que es la roca, que es la fundación, ¿verdad? El fundamento. Entonces nosotros estamos amparados y cimentados en Él, pero somos columnas, ¿verdad? Dentro de su templo. Y Él dice, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nos promete que siempre seremos columnas delante de su presencia. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí estamos hablando de que el Señor promete darnos un triple sello de identificación. O sea, que nos da
tres nombres. Dice que nos da el nombre de Dios, o sea, es un sello divino. Dice que escribirá sobre nosotros, ¿verdad? El nombre de Dios, el nombre de la ciudad. Y que también escribirá sobre nosotros su nombre nuevo, triple sello de identidad, ¿verdad? Como leemos en la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero qué hermoso saber que en esta ocasión tenemos tres nombres. Dice, nos dará tres nombres que escribirá sobre nosotros, triple sello de identidad divina. Qué hermosa esa promesa que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia y que nos hace también a nosotros. Y concluye con lo que concluye con las otras. El que tiene oído para oír, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Continuamos ahora con nuestra tercera iglesia. Y ahora vamos reprensión y llamado a una iglesia tibia. Amén. Y aquí vamos a estar leyendo de los versículos 14 al 17 primeramente. Reprensión y llamado. Estamos en el punto mensaje a una iglesia tibia. Ahora vamos a estar hablando acerca de la iglesia de la Odisea. Y estos versículos nos cubrirán del 14 al 22. Vamos a hablar de la reprensión y llamado a una iglesia tibia. Y vamos a cubrir primeramente los versículos del 14 al 17. Vamos a leerlos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Amén. Continuamos entonces con este mensaje ahora a la iglesia de la Odisea. Que este mensaje, como vemos aquí, ¿verdad? Comienza con un mensaje de reprensión para esta iglesia. Dice que es un mensaje de autoevaluación espiritual. Dice que la autoevaluación espiritual puede ser un ejercicio muy útil si se hace con honestidad. De lo contrario, puede dirigir a la persona a un falso sentido de seguridad. Antes de continuar, quisiera hablar un poquito, yo creo que de todas las iglesias. Esta iglesia de la Odisea es la que más me impacta a mí. Como sabemos, dice que esta iglesia de la Odisea es muy parecida a la iglesia contemporánea de hoy. Si bien en todos los mensajes a las iglesias encontramos, como yo dije al principio, aplicaciones para nuestras vidas, ciertamente esta es una que me llama mucho la atención a mí. Yo creo que nos debería llamar la atención a todos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? De esta iglesia de la Odisea, para que tengamos una idea mejor, varias cosas que aprendí de esta iglesia de la Odisea. Dice que era una iglesia, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice aquí. Quiero leer, ¿verdad? Del libro. Dice que la iglesia de la Odisea
Dice que vamos a leer primeramente las características de la ciudad, perdón, de la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea se encontraba en el fértil valle del río Lico, tributario del famoso río Meandro. Fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II en el siglo III antes de Cristo y llamada así en honor a su esposa. La Odisea quedaba muy cerca de Hierápolis y Colosas debido a su ubicación, lo fértil de su tierra, sus campos propicios para la crianza de ovejas y su industria de lana negra. Esta ciudad alcanzó un lugar prominente en el mundo del comercio en Frigia, Asia Menor. La Odisea también se hizo famosa por la escuela de medicina y por la producción de un ungüento que curaba las enfermedades de los oídos y un colirio para los ojos. Esta ciudad fue alcanzada con el evangelio por algún discípulo de Pablo, quizás Epafras, en algún momento del avivamiento en Asia Menor, y eso lo vemos en Hechos 19:10. Entonces, ¿verdad? Varios puntos que quiero tocar, ¿verdad? Antes de que entremos, ¿verdad? A el mensaje como tal de esta iglesia, porque pienso que es muy importante como entendamos. Vemos aquí, ¿verdad? Que esta iglesia era una iglesia que era muy rica en su territorio. Dice que la Odisea era un centro de comercio muy notable y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Como parte de eso, dice que era una iglesia que se enorgullecía de sí misma en sus riquezas, ¿verdad? En sus riquezas financieras, tenía una industria textil muy extensa. Allí se producía, ¿verdad? Una lana negra que era muy deseable, ¿verdad? Para hacer piezas de ropa, ¿verdad? En la industria textilera, muy preciosa y preciada. También dice que producían ellos un ungüento que era muy importante y que era exportado para los ojos, ¿verdad? A través de todo el mundo. Dice que en esta iglesia había una población significante de judíos. Dice que era el centro también de adoración adoración a César, al César, como tantas otras a su alrededor, pero también dice que era un centro de adoración a lo que ellos conocían como el Dios de la sanidad, Asclepios, a quien le edificaron un templo famoso y una escuela de medicina que estaba conectada a este templo. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que yo le dé todos esos datos para que podamos entender el mensaje que el Señor trae a esta iglesia. Dice que en el año 60 después de Cristo, un terremoto devastó la región y sabe usted que la ciudad de la Odisea se rehusó a recibir ayuda de parte del imperio, pensando que ellos eran muy ricos y muy autosuficientes para poder reconstruir su ciudad. ¿Y saben qué? Así lo hicieron. Dice, de acuerdo a Tácito, que era un historiador romano, dice que la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nosotros, o sea, del imperio que gobernaba la ciudad, o el imperio romano. O sea que ellos eran una iglesia que pensaban que era suficiente. Por eso el Señor, cuando viene a ellos, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando el Señor se presenta a ellos, ahora vamos a ver las características, ¿verdad? Como el Señor se presenta a esta iglesia. Dice que cuando Él le dice el amén, Él está hablando de la firmeza, indica que en Él no hay ambigüedad ni inseguridad, marcado con el contraste, ¿verdad?, de esta iglesia de la Odisea. Contraste, ¿por qué? Porque también, aunque ellos eran una iglesia que pensaban que era una iglesia, una ciudad
muy segura, también sufrían de inseguridad porque en esta ciudad habían ocurrido terremotos ya de antemano que habían destruido a esta ciudad y les había hecho tener que reconstruirse, ¿verdad? En este tiempo que nosotros también sabemos que están pasando tantos terremotos y temblores, sabemos que esto afecta a las personas y esta ciudad, aunque ellos pensaban que estaban muy seguros interiormente, dentro de ellos sufrían de mucha inseguridad, ¿verdad? Y trataban con sus acciones cubrir realmente lo que ellos sentían internamente. Entonces el Señor, cuando habla del amén, habla de su firmeza, en contraste con esta inseguridad que ellos sufrían por causa de estos terremotos que se daban por causa de su ubicación. El Señor también le dice que el fiel y el verdadero, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice que Él es el verdadero por naturaleza, el cual nos infunde confianza. Él habla aquí de su soberanía también. Vamos a ver estos puntos aquí, ¿verdad? Según tenemos aquí en nuestro expositor. Dice aquí, cuando el Señor habla, el principio de la creación, ¿verdad? Como nos alude en Juan 1:3 y Hebreos 1:2. Él es el Señor de todas las cosas, sobre todo la iglesia. Dice que el principio de la creación de ninguna manera se está insinuando aquí que Él sea parte de la creación, sino que sobre Él está fundado cada principio creativo de Dios. Es creador también como Dios mismo, el Padre. Entonces dice que la reprensión a esta iglesia de Laodicea es muy severa porque tenía muchos problemas doctrinales. Dice que esta iglesia, los problemas en ella no eran doctrinales ni acusaciones morales, no era perseguida como las otras iglesias. Su falla fue que no tenía ninguna obra significativa. Dice que la iglesia falló en amar donde había odio y ser luz donde había tinieblas y testificar acerca de Cristo. Era una iglesia apática, o sea que sufrían de una tibieza espiritual. Dice que no era ni fría ni caliente. Vamos a leer de nuevo esos versículos que son tan importantes. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un punto importante que quiero recalcar es que dice que la Odisea, a pesar de que era el centro, ¿verdad?, de comercio notable, que tenía grandes riquezas financieras y riquezas, ¿verdad?, en la industria textil, y que eran, ¿verdad?, tantas cosas que hacían. Dice que su ubicación, un problema que tenía, era que tenía un problema con el suministro del agua, que venía de un acueducto que estaba a 6 millas de las aguas termales de Hierápolis. Debido a que las aguas venían de aguas termales, cuando esta agua venía a donde ellos, dice que llegaba tibia, la cual no era apetecible. Y aquí, ¿verdad?, es interesante como el Señor, ellos conocían muy bien esas aguas que cuando llegaban a ellos eran aguas ya estaban tibias, ¿verdad? No estaban frías ni estaban calientes. Y por eso el Señor alude a ellos a que no eran ni frío ni caliente, o sea, estaban en un estado apático. Y el Señor les dice, ojalá fueras frío, porque si fueran frío tenían oportunidad de calentarse. Y si estuvieran calientes, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, podrían traer sanidad como las aguas termales, ¿verdad?, que sabemos que traen sanidad al cuerpo, ¿verdad? Cuando para aquellos que sufren de problemas, ¿verdad?, de dolores en los huesos, sabemos que los baños, ¿verdad?, de agua caliente con sal, ¿verdad?, de tantos remedios que usamos caseros, ¿verdad?, alivian esos dolores, ¿verdad?, el caliente. Pero entonces el Señor alude a eso. Tampoco, ¿verdad?, ellos estaban calientes, no podrían traer sanidad. Y el Señor dice, ojalá fueras el uno o el otro, pero si estás en un estado de tibieza donde no haces nada, ¿verdad? Entonces dice, yo conozco, ojalá fueres frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice que esta iglesia, ¿verdad? O esta ciudad de la Odisea, por causa de que este problema que ellos tenían con sus aguas, tendían, ¿verdad?, a tratar de estar en buen estado con las ciudades vecinas o estados alrededor de ellos, porque sabían que una de sus debilidades era ese lugar donde tenían problemas con el suministro del agua, y cualquier ataque iba a detener que el agua viniera a la ciudad. Entonces sabemos que sin agua, ¿verdad?, es imposible subsistir y cuántas cosas, y ellos se comprometían con los gobiernos, trataban, ¿verdad?, como decir, de negociar y comprometerse con ellos y no estar en un estado de guerra, para mantener la paz de la ciudad, porque se le faltaba agua, le faltaban muchas cosas y fallarían, ¿verdad?, como ciudad, aunque tuvieran muchos otros recursos. Y esto se reflejaba en la iglesia de la Odisea. Ellos también habían caído en esa apatía espiritual, donde estaban comprometiéndose, ¿verdad?, con el mundo, o sea, con las cosas a su alrededor, con la inmoralidad, con vivir una vida, tratando de vivir una vida cómoda, ¿verdad?, sin pasar ningún sacrificio. Eso fue lo que el Señor, ¿verdad?, llama la atención a esta iglesia. Vamos a continuar leyendo de los versículos, ¿verdad?, que le siguen. Y dice: vamos a continuar a seguir con el versículo 17. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Aquí el Señor le ayude, ¿verdad?, a 3 puntos. Primero, ellos pensaban de sí mismos, ¿verdad?, como iglesia, que eran ricos, que lo poseían todos. Como ciudadanos de esta ciudad, estaban acostumbrados a vivir en plenitud, en riqueza. Ellos, ¿verdad?, pensaban que estaban ricos y que se habían enriquecido, que toda la provisión la habían obtenido por causa de sus esfuerzos. Pero el Señor le dice que no tenían nada, en verdad, que ellos estaban desventurados, que eran miserables, que eran pobres, o sea, todo lo opuesto a lo que ellos pensaban. Ellos dicen que importaban este colirio, ¿verdad?, que era un ungüento para los ojos a través, ¿verdad?, de muchas partes del mundo, y sin embargo estaban ciegos porque no podían ver su propia condición espiritual. Dice que ellos, ¿verdad?, manufacturaban, poseían este recurso tan importante de la industria textil, donde producían una lana negra muy deseable, se exportaba a través de los otros países y el mundo, y sin embargo ellos, a la hora de vestirse, estaban desnudos, no podían ver su condición espiritual, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: por tanto, estoy leyendo en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, ¿verdad? Aquí vamos ahora, ¿verdad?, al punto B. Estamos en el punto B, las amonestaciones que el Señor le está haciendo a ellos para que se vuelvan a Él, porque era una iglesia materialista y tibia. Dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse. El Señor exhorta a que compren, ¿verdad?, oro refinado. A veces, hermanos, nosotros nos quejamos, ¿verdad?, sabemos que el oro representa la firmeza del Señor. Sabemos que la eternidad de Dios. Y el oro también, ¿verdad?, representa las pruebas, como leemos en la palabra de Dios, que nos refinan y nos hacen fuerte. Esta iglesia estaba muy cómoda. Esta iglesia no había cesado de hacer nada. Su ciudad era próspera, ¿verdad? La ciudad era muy próspera. Igual esta iglesia, el problema de esta iglesia de la Odisea era que era una iglesia muy ocupada. Esta iglesia no había dejado de hacer sus actividades. Ellos no habían dejado, ¿verdad?, de hacer nada. Ellos seguían ocupados en sus
cosas. Pensaba que de nada tenían necesidad, como la iglesia de nosotros de hoy. Seguimos, ¿verdad?, ocupados con programas, con agendas. Pensamos que estamos bien, y aquí es un llamado a la autoevaluación. Realmente estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando. Tenemos que orar y pedir al Señor, ¿verdad? Como esta iglesia, el Señor le dice, yo te aconsejo, ¿verdad? Le dice, unge tus ojos con colirio para que veas, o seas, piensas que ves, pero estás ciego. Tenemos que pedir al Señor que quite la venda de nuestros ojos para que podamos ver nuestra condición espiritual, ¿verdad? Ellos estaban muy orgullosos, pensaban que no estaban mal, que no tenían necesidad de arrepentirse de nada, y era todo lo contrario, ¿verdad? Pensabas que estaban vestidos con vestiduras santas que agradaban al Señor, pero el Señor dice, no, están desnudos. Hermanos, es un llamado al arrepentimiento, a una autoevaluación en honestidad, que podamos ver realmente cuál es nuestra condición delante del Señor. No podemos permitir que el orgullo, ¿verdad?, nos deje ciego, y que no podamos ver nuestra pobreza y desnudez en el espíritu. Dice que el Señor les llama y les dice, antes de decir, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un dato muy importante que le quiero decir es, cuando el Señor habla aquí, la palabra que dice, yo amo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué el Señor, si les ama, verdad, les tiene que reprender? Porque como el Señor, como el Padre Celestial, ¿verdad?, dice que era necesario que fueran disciplinados, como los padres disciplinamos a nuestros hijos en amor, era necesario que ellos también fueran reprendidos, ¿verdad?, y que fueran disciplinados. Dice, yo reprendo y castigo. Muchas veces pensamos que el castigo no viene del Señor. A veces es necesario que pasemos por el castigo, por la corrección del Señor. A los que amo, dice, a todos los que amo. El dato interesante que acaba de mencionar aquí, que le decía, la palabra que se usa aquí para amor, para decir al que yo amo, no es ágape. La palabra que aquí se usa es fileo. La palabra fileo que se utiliza aquí era la palabra que se utilizaba cuando se mencionaba el amor de un amigo, el amor de alguien que es personal y es íntimo. El Señor le está diciendo a ellos, yo les amo, soy su amigo, como él cuando le hablaba a sus discípulos, porque soy su amigo. Es necesario que le abra sus ojos, porque soy su amigo, les amo de una forma tan íntima y personal. Es necesario que le corrija, ¿verdad? Es importante que nosotros lo veamos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí, ¿verdad? Dice, otro dato importante que vemos aquí es que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. No dice, está tocando. ¿Por qué el Señor no entró? Hermano, porque el Señor es un caballero. Él está ahí tocando, ¿verdad? Está tocando, esperando, como un buen amigo, que nosotros abramos la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otro dato, ¿verdad?, que quiero mencionar aquí, dice, cuando él dice cenaré con él, habla de una comida específica que era conocida como deipnon, ¿verdad? El deipnon era la comida principal del día. No era como un almuerzo ligero, era la comida donde se sentaba en amistad con un amigo. Era un acto que se compartía el afecto personal e intenso, ¿verdad? Era esa oportunidad donde los amigos se sentaban sin preocupación por el tiempo, a compartir las cosas que habían pasado durante el día. Era como decir la cena, lo último después de un día de trabajo largo y laborioso, donde podían compartir
compartir, era un momento de compañerismo. Entonces esto nos habla de la profundidad de la relación que el Señor anhelaba tener con ellos y que anhela tener con nosotros, como no solamente sus hijos, como sus amigos, como sus hermanos. Dice, no era una simple visita de cortesía lo que él quería hacer, era una visita permanente. Dice, era un tiempo de compartir, de comunión sin prisa, deleitándose en la compañía el uno del otro. O sea que era un lugar de intimidad y comunión. Y a esto era lo que el Señor le estaba llamando a ellos, a la iglesia de la Odisea. Es a lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Y dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que no solamente Él viene, ¿verdad?, y nos invita a una cena, a sentarnos con Él a la mesa, sino que también nos dice, al que venciere se sentará se sentará conmigo en mi trono. Y no solamente en el trono, habla del trono como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense, hermanos, Él nos está hablando de sentarnos en un lugar de honor, en el mismo trono donde el Padre le permitió a Él sentarse después que venció, y que ahora Él dice, se sentarán conmigo en mi trono. O sea que no era en cualquier silla, era un lugar de honor, un lugar especial para el victorioso. En esta mañana, en este día, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, una amonestación, ¿verdad?, a que nos volvamos a Él, a que entremos en ese lugar de comunión. Ciertamente en este día, ¿verdad, hermanos? Esta clase ha sido un poco extensa. Hay tanto material, ¿verdad?, aquí para sacar, que el mensaje a estas 7 iglesias, ¿verdad? Más bien debería ser una clase de semanas y semanas de tanto que podemos aprender. Y yo le amonesto que usted en su hogar, ¿verdad?, en su tiempo libre, continúe estudiando la palabra de Dios. Vaya y profundice lo que el Señor nos quiere decir a través de estos mensajes dados a estas 7 iglesias, ¿verdad? Hay tanto aquí que no nos daría el tiempo para todo, pero pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a autoevaluarnos cada uno, a tomar el mensaje que Él nos quiere hablar, dando a cada una de estas iglesias y aplicarnos a nuestra vida, ¿verdad? Que nos ayude a evaluarnos, ¿verdad?, a volver de nuestros malos caminos, a tornarnos hacia Él, para que podamos ser, ¿verdad?, como esta iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia, una iglesia misionera, llevando el mensaje de la palabra de Dios y mantenernos firmes en la hora de la prueba. También que podamos, ¿verdad?, tomar la invitación que se le hace, ¿verdad?, a la iglesia de Filadelfia, también a la iglesia de Sardis, ¿verdad?, que el Señor también le daba la amonestación a que se vuelvan a Él. Y esta última, ¿verdad?, que toca tanto nuestro corazón, a la iglesia de la Odisea, porque el problema era que ellos pensaban que estaban bien, que no tenían necesidad de nada, estaban muy ocupados y no veían, ¿verdad?, su pobreza espiritual. Hermano, no permitamos que caigamos en un estado de muerte como la iglesia de Sardis. Señor, en la Saponesta había unos cuantos que habían permanecido. Que pongamos, ¿verdad?, lo que está por morir, que lo avivemos, que vigilemos, que guardemos, ¿verdad?, lo que se nos ha encomendado para que no sea quitada nuestra corona, ¿verdad? Vamos a buscar la presencia de Dios y a pedirle al Espíritu Santo que nos continúe hablando, ¿verdad?, a través de estos días, de estas lecciones que continúan, lo que Él tiene que decirnos, ¿verdad?, que nos afine nuestros oídos para que escuchemos lo que el Espíritu tiene que decirnos a nosotros como iglesia, y que nos dé un corazón sensible y receptivo para escucharlo, para obedecer y para actuar conforme a Él nos está amonestando. Amén. Vamos a orar en esta
en esta noche. Yo le pido al Señor que esta palabra cale en nuestro corazón. Padre celestial, Padre eterno, te doy gracias por tu bendita y tu preciosa palabra, Señor. Hay tanto, mi Dios, que hubiésemos querido compartir, Señor, y el tiempo no nos da, pero en esta noche te pido, Espíritu Santo, que tú continúes ministrándonos esta tu preciosa palabra. Tú que eres quien produces el querer como el hacer, yo te pido que tú sigas tratando con cada hermano, con cada amigo, con cada familiar, con cada hogar, Señor amado, para que podamos buscar tu dirección, para que podamos indagar, Señor, en tu preciosa palabra y aprendiendo, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta hora tan crítica, Padre. Ayúdanos a no ser una iglesia, Señor, muerta. Ayúdanos a ser una iglesia vigilante. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que no estemos, Señor amado, Padre celestial, pensando, Padre celestial, que no podemos, como la iglesia de Filadelfia. Ellos no eran una iglesia pobre en espíritu, sino porque tú eras quien los fortalecía, y ellos seguían, Señor, fortalecidos en ti, Padre. Te pedimos esa bendición para nosotros. Danos la fortaleza que viene de ti para, Señor, permanecer firmes, y a la vez, Padre celestial, te pido, Señor, como hiciste con la iglesia de la Odisea, danos vestiduras nuevas. Pasa por el colirio, por nuestros ojos, para que podamos ver, que se caigan los velos de nuestros ojos, Señor, que si estamos en estado de desnudez, podamos venir ante tu presencia a buscar de tus vestiduras blancas, puras, santificadas, Señor, y vestirnos, ser revestidos con ellas en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, para que podamos estar firmes en ti en esta hora, Señor, y poder llevar el mensaje de tu palabra en esta hora, Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que es viva, que es eficaz, que es vida, que nos levanta, que obre sanidad, que obre regeneración, que obre, Señor, trayendo ánimos nuevos, fuerzas nuevas en esta hora a tu iglesia, Señor. Añade, Padre, a tu iglesia lo que han de ser salvos en esta hora. Gracias, Señor, porque en medio de estos principios de dolores, tú prometes fortalecernos, Señor, mientras estemos afincados, afianzados en ti y en tu palabra. Gracias por el poder del Espíritu Santo, que es quien nos conduce, quien nos dirige, quien nos conforta en esta hora. Y a ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Y hacemos toda petición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias que estás a la puerta, que tocas, Señor. Queremos abrirte, queremos entrar, queremos cenar contigo, Señor, y que tú cenes con nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos en esta noche. Perdone, verdad, que nos hemos extendido un poquito, pero pedimos al Señor que le continúe bendiciendo en su hogar. Asesore esta palabra, sígala estudiando para usted, verdad, para que el Espíritu Santo le continúe hablando y ministrando a través de estos tiempos que estamos viviendo. Bendiciones para usted y para su linda familia. Sean fortalecidos en el Señor, sabiendo que de Él viene su fuerza y su fortaleza, y que todo lo que necesitamos lo encontramos en Él, nuestro amigo fiel, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios les bendiga.